filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita al Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Flor? Buenas, ¿cómo están? Florencia, buenas noches, ¿cómo estamos? Notable. ¿Conoces la expresión "es lo que hay"? Sí, conozco. Una amiga me dijo hace muchos años: no es lo que hay, es lo que va quedando. Bueno. Así estamos. Así estamos esta semana. Sí, así está. Es lo que va quedando. Pero pero empezó recién, porque en realidad ayer no fue feriado. Ya estás en los descuentos y venía el día post-feria. Es lunes hoy. No te voy a contar mi vida. No te voy a contar mi vida, que es lo que vos querés que yo haga, transparentar mi vida al aire. Acaba de llegar un mensaje que dice, por favor, que Marce cuente. Pero te diría que el día de los difuntos, Uh-huh. No fue un feriado para mí. Ah, ¿no? No. No por haber estado recorriendo cementerios, ni por haber estado recuperándome de un arduo Halloween, porque tampoco. Pero bueno, no fue feriado. No fue feriado y bueno. Fue laboral, para vos fue un día laboral. Sí. Porque tiene que ver, todo este disgusto tiene que ver con lo laboral o con lo hay algo personal. No es un disgusto. ¿Por qué, Patricia, ¿por qué decís eso, Patricia? A jugar por tu cara, ¿verdad? Porque pusiste como una entre el cansancio y el disgusto, bueno. Una ganancia que no haya cámaras acá, digámoslo. Entonces, bueno, lo sí, que también. usted dice respecto a mi cara es También. la magia de la radio. Qué interesante. Mira, no lo tocamos el programa próximo pasado con Nelson, esto que te voy a mencionar ahora, pero que podríamos haberlo hecho respecto a los cambios de los medios de comunicación. Sí, qué horror. Y cómo se han visto afectados Horror. por la irrupción de la tecnología. Sí. Yo creo que la magia de la radio está siendo profundamente atacada por la insolencia y la intromisión de las camaritas en los estudios No de radio. corresponde, señor. No. Porque si es radio no se ve, señor. Bueno. No lo dijo así nuestro vecino que creó Vorterix. No, claro. Ese proyecto Claro. tan difuso en sus límites. Pero viste que ahora en casi todos los estudios de Mario radio... Pergolini, no me salía el nombre, qué horror. En casi todos los estudios de radio, más allá de la invención de Pergolini con esa cuestión multimedia, Uh-huh. casi todos introducen la cámara en algún sentido. Sí, qué molesto. Me da vigilancia, me da Foucault la cámara ahí, donde no corresponde, donde en realidad no es natural que esté, porque nunca es natural que esté. Por ejemplo, yo no podría básicamente estar con el torso desnudo en este momento si eso aconteciere. Con ese lindo short que te has venido Efectivamente, y las chancletas con medias. Que bueno, capaz que eso Qué podría fuerte. si la cámara no enfocara hacia abajo. No te llevo a ver, ¿es con el dedito o son esas chancletas Es que con el dedito, y es peor. Digamos que que tuvimos que hacer ciertas peripecias con la media como para que pudiera... ¿Cómo se pone uno la chancleta con la...? Debe ser una cuestión compleja. A fuerza. No tengo experiencia, pero me imagino que a fuerza. A fuerza, sí, y sí. no tira ahí como, porque no está Sí, hecha la claro, media claro para- que tira. Claro que tira. Sí, Tira, sí. bien. No pasa bien igual, veo. Se pasa bien con y eso. sí, sobre Ok. todo cuando cede un poco y se acostumbra uno, queda, y además queda lindo, ¿no? Queda lindo Queda precioso. desde lo estético, queda muy lindo. Pero yo iba que más allá de eso, está el tema de la magia de la radio. A mí me pasa algo, por ejemplo, con Dolina.
Ujú. ¿Qué te pasa con y Dolina? me dirás, bueno, pero Dolina en realidad siempre invitó a hacer sus programas, muchos de ellos incluso eran televisados en su momento, Claro, y hay claro. cosas que uno puede rastrear en YouTube que son muy interesantes, como por ejemplo el radiocine que proponía Claro. Dolina. Y vos sabés que yo he ido a ver a Dolina varias veces, incluso con ciertas obsesiones que uno tiene de ir recorriendo los lugares por los en donde Dolina ha estado emitiendo el programa. ¿Sí? Claro. Sin embargo, debo confesar abiertamente que disfruto mucho más de la escucha que en cuanto al programa, ¿sí? Si yo me quiero centrar en el programa de radio, disfruto mucho más de la escucha que cuando lo he ido a ver. Que de la presencia, Sí, decís claro. vos. Cuando lo voy a ver, disfruto de otras Y cosas. sí, claro. Que La le experiencia agrega. se amplía, tiene otros Exactamente, condimentos. pero ya no es el programa. No, claro. Solamente. Ujú. Y específicamente en el caso de los radiocine, cuando los hacían, que tenían elencos muy grandes, muy amplios y con una producción realmente importante, muchísimo más. Es decir, porque lo que yo imaginaba a partir de era mucho más rico que verlos en una mesa haciendo los personajes. Así que reivindico la magia de la radio e incluso cómo me imaginaba yo a los locutores y a las locutoras. Claro. Verlos no es lo mismo. No, de hecho, ¿sabes qué? Creo haberlo escuchado y leído a Dolina decir que tal magia no existe. Y una argumentación que ya no recuerdo, porque vos ya sabés que yo no recuerdo bien algunas cosas, pero bueno, hay que buscar qué es lo que dice allí, pero dice tal cosa. Sí, él defiende mucho la opción que ha tomado de hacer el programa en vivo y con público y un intercambio que se da que es imposible que se diera de la otra forma. De todas formas, yo discrepo con Dolina. Yo creo que cuando digo la magia de la radio, lo que estoy diciendo básicamente es la capacidad que tengo de imaginar cosas a partir de la oralidad que estoy recibiendo exclusivamente. Sí. Y que cuando eso se acompaña de imágenes, no digo que necesariamente se anule esa capacidad, pero esa capacidad se ve perturbada por estímulos visuales que de otro modo no estaría y que cuando no están, eso lo relleno yo. Sí, yo creo también que a los que, no sé, imagino que no todo el mundo que hace radio le va a pasar esto o le suele pasar esto, pero comprometer la presencia en la función radial es como esto de estar estudiado seguro, y hay libros seguros sobre esto, que yo no he leído, pero podríamos averiguar. Comprometer la presencia en el hacer, pero no en el compartir esa experiencia de comunicación. O sea, ahora en este momento nuestras madres, Marce, seguramente, la mía seguro y sé que la tuya también, están escuchando este programa y de algún modo sienten estar con nosotros, tienen un recuerdo de nuestra presencia, porque bueno, en este caso nos conocen y así, pero de todos modos no están viendo nuestros gestos. Bueno, hay una otra articulación que está funcionando, que tiene mucho que ver con la voz, con las pausas, con esto que estamos haciendo que se llama el filósofo ignorante, no con nuestros gestos puntualmente, y ahí hay como una ausencia del cuerpo de algún modo, que Exacto. también para el que hace comunicación lo pone en un lugar. Por ejemplo, esto que vos decías, lo de tu atuendo, pero también es la forma en la que uno mueve las manos y apoya, y además te exige una otra cosa, que es que transmitir a través de esta forma de comunicación, ¿no? De transmitir emociones y sensaciones con la voz, y es un montón, y ahí también convidamos a nuestros oyentes que no prendan las cámaras en sus casas para avisarle a los demás que están escuchando al filósofo ignorante. No, claro, no, por favor no lo hagan, Te agrego a lo de la gestualidad el inverso. A ver. Es decir, esta posibilidad nos permite, por ejemplo, ciertos gestos entre nosotros. No sé, imagínate que en este momento vos decís algo y yo te quiero matar porque de A veces repente pasa. considero A que no veces- habría que sí, decirlo. sí, va después, Patricia, no lees el guión. Si eso se da en un ámbito donde la cuestión pasa de ser audio a ser audiovisual, bueno, ya digamos que por lo menos sería algo que uno evitaría realizar. Entonces hay cierta complicidad también entre los actores de este medio que se da cuando la cuestión es
funciona solamente a nivel de sonido y no de imagen y sonido. Bien, vamos a pedir entonces, mientras vamos a pedir que retiren esta cámara que han puesto aquí en el estudio Sí. de Uniradio, le vamos a pedir entonces a Florencia que ponga la presentación de estos seres que están aquí, que estos actores que vos decís que están y aquí. pondremos una foto mientras de nosotros en nuestras buenas épocas. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bueno, qué suerte que no teníamos cámaras porque se iban a enterar que nos estábamos riendo en este Claro, intervalo. porque además está eso, la cámara no para. Claro, por eso te digo. No para. conoce no conoce el corte. Claro, porque Florencia nos corta el micrófono y bueno, y uno ahí puede dar Más o rienda menos. suelta. Si es que Florencia no está grabando por detrás, lo Ah, que decimos no, hay que cuando ver. el micrófono está apagado. Hace caras. Damos rienda suelta a lo que no podemos decir con el micrófono prendido. Sí, una pero cosa bueno, así. ahí ya con la cámara quedás expuesto a Sí, ciertas sí, cosas, sí. por lo menos desde la cuestión gestual, ¿no? Qué suerte que acá no. Que aquí no, aquí, y bueno, y cuando la pongan le pondremos la cinta. La cinta la curita adelante. Claro, la cinta aisladora negra. Así, porque si lo vamos a hacer mal, como corresponde. Y sí, claro. Pero bueno, tenemos hoy otro episodio de Esto es un programa de radio, ¿no? de Filósofo me Ignorante. Y hoy tenemos invitados que vienen desde lugares lejanos a hablarnos de algo que te diría ciertamente es caro para el filósofo ignorante. Caro en el sentido de importante y de querido, te diría, porque en el otro sentido todo es caro para el Sí, filósofo te iba a ignorante. decir, está todo muy caro, Marce. Cuyos ingresos distan de ser algo digno en este sentido. En tanto programa de radio, por ejemplo, ¿verdad? Y esto que es caro para el filósofo ignorante, en el sentido anterior que mencionábamos, tiene que ver con la filosofía y la vida cotidiana. Que de alguna manera en las presentaciones que en algún momento tuvimos que escribir para... Aunque no parezca, te iba a decir yo, era ese el objetivo de este sí, programa. claro, era digamos, somos poco consecuentes, Y pero bueno, eso es otra cosa. también. El objetivo tenía que ver con esto de la filosofía y la vida cotidiana, y de alguna manera hemos invitado a un amigo que viene desde lejos, que de alguna manera ha hecho una apuesta también a la relación entre la filosofía y la vida cotidiana. Pero como siempre te diría, Pati, dejemos que nuestro invitado se presente a sí mismo. Muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Siurana, soy profesor titular de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, en España, donde coordino el programa de doctorado interuniversitario en Ética y Democracia, un programa que es conjunto con la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Y soy director del grupo de investigación en bioética de la Universidad de Valencia desde hace varias décadas, desde su fundación, y investigador de la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y de las organizaciones, donde hemos colaborado en diversas aplicaciones de la ética en el ámbito empresarial. Y bien, realicé estudios de posgrado en algunas universidades, especialmente en la Universidad de Frankfurt, donde trabajé con Carl Otto Appel, autor sobre el que hice mi tesis doctoral, bajo la dirección de la profesora Adela Cortina. Y luego he hecho otras estancias de investigación en centros de ética del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania,
y bueno, y de otros países, incluyendo Uruguay, donde hice también una estancia de investigación durante un par de semanas hace unos años. Y bien, siempre intentando buscar centros de investigación que pudieran ayudarme a abrir mis horizontes respecto a la investigación en ética y filosofía política. He publicado pues artículos en revistas científicas, en capítulos de libros, pero sobre todo destacaría mis publicaciones en libros, ¿no? Soy autor del libro, por ejemplo, Una brújula para la vida moral, de 2003, Voluntades anticipadas, de 2005, La sociedad ética, de 2009, Los consejos de los filósofos, de 2011, Ética del humor, 2015, y Felicidad a golpe de autoayuda, de 2018. Bien, en estos libros pues he ido desarrollando un pensamiento orientado hacia la construcción de una brújula que nos ayudaría a orientarnos en este mundo cada vez más complejo en el que los seres humanos vamos necesitando esos referentes para intentar avanzar moralmente. Bien, ahí ya por el acento, inclusive lo teníamos, entonces lo recibimos a Juan Carlos, que va a estar acompañándonos en el transcurso de este programa de hoy. No en vivo y no en directo, pero sí desde Valencia. Claro. Nos acompaña Juan Carlos, doctor en filosofía, y su especialidad tiene que ver con la filosofía de la práctica. Ha recorrido los derroteros de la filosofía política y la ética, y si uno va prestando atención a los nombres de los libros que publicó y que mencionó, hay siempre una fuerte ligazón entre su planteo con la vida cotidiana. Bueno, claro está que cuando hablamos de filosofía de la práctica, es decir, filosofía política y ética, estamos hablando siempre de un área de la filosofía que está estrechamente dedicada con lo que el ser humano hace, ¿sí? Con el hacer del ser humano. En un sentido político, es decir, con el arte de vivir juntos bajo ciertas nociones de justicia, o en un sentido ético, es decir, con aquello que tiene que ver con el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Pero sus temas, los temas que ha trabajado, incluso desde su tesis doctoral, con un filósofo muy importante como Carlo Toapel, que Carlo Toapel trabajó muchísimo con Habermas. Es decir, pertenecen de algún modo a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y la teoría de la acción comunicativa, y son filósofos de un rigor teórico muy, te diría, muy duro en cierto sentido, muy duro en un sentido técnico, quiero decir, una densidad filosófica muy importante, pero desde la propia tesis de doctorado de Juan Carlos, su apuesta tenía que ver con algo que nos es muy cercano, como la muerte. Y de algún modo su propuesta o sus temáticas giran en torno a aquello que nos es cercano. Cercano en tanto humanos, simplemente. Sí, claro. Cercano en tanto ciudadanos. Y me parece una aproximación muy interesante, no porque la filosofía salga de la academia en este caso, sino porque es la academia, en un sentido filosófico, trabajando con temas que son muy cercanos a las personas. Y a mí me parece que es muy importante porque de alguna manera esto aproxima a la filosofía a las personas. Y me gusta mucho la última frase con la cual él cierra su presentación, donde habla de la construcción de una brújula que nos permita guiarnos en un sentido moral en tiempos que son cada vez más complejos. Sí, ahora estaba pensando en tal vez algo así como se aproxime a lo propio de la condición humana, que necesariamente no tiene que ver con algo conceptual en términos de no sé, como este programa trataba en otras ocasiones, ¿no? Sino que es algo como inseparable de la condición que tenemos de seres humanos, como esto, que se acaba la vida, digamos, ¿no? Y no es una preocupación, es un hecho, digamos. Y bueno, y en eso estamos. Preguntémosle a Juan Carlos, si te parece, a ver
¿qué es esto de la relación entre filosofía y vida cotidiana y por qué hace esa opción? En algún sentido, la vida cotidiana ha estado siempre presente para mí como uno de mis referentes a la hora de orientar mis trabajos en filosofía. Porque aunque empecé con una filosofía que podríamos pensar que es bastante teórica, como la de Carlo Toapil en la ética del discurso, ya en mi tesis doctoral y en una de mis primeras publicaciones titulada Voluntades anticipadas, me preocupé por algo tan cotidiano como es la muerte y cómo se vive la muerte y cómo conseguir que se produzca éticamente, que no sea una muerte solitaria, sin conversaciones, sin poder expresar cómo nos sentimos en esos últimos momentos, que era lo que intentaba yo transmitir en este libro, cómo comunicarnos adecuadamente con las personas que están pasando por esa situación de final de la vida. Y el libro que siguió, Voluntades anticipadas, que es La sociedad ética, lo que afrontaba era una variedad de diversos problemas cotidianos que tienen que ver con la ética de las profesiones, la ética de las organizaciones y los grandes desafíos de nuestra sociedad, como es el hambre, la pobreza, las sociedades multiculturales, la violencia de pareja, la manipulación genética, etcétera. Son temas cotidianos y vitales los que me han orientado siempre, las éticas aplicadas. Lo que pasa es que en tiempo más reciente lo que he buscado es los temas incluso más del día a día. Yo creo que por eso hablan ustedes, me preguntan por esa vida cotidiana. Por ejemplo, el libro Ética del humor. Cuando nosotros estamos riendo constantemente, es casi muy difícil que pase un solo día sin que nosotros hayamos sonreído o reído alguna vez. Y ese humor tiene también una connotación ética, una connotación moral, dependiendo de con quién riamos, de qué riamos, en qué grado, con qué intención. Esto tiene una carga ética que a veces no nos damos cuenta y a veces hacemos mucho daño con nuestra risa. Y esto me parecía interesante también señalar y destacarlo y darnos cuenta que incluso en el humor hay un referente ético interesantísimo para construir lo que yo llamo mi propia teoría ética basada en el humor. Y en Felicidad Golpe de Autoayuda pues he dado un paso más y indagar sobre qué es lo que la gente lee en realidad. Los libros que lee son libros que son, por ejemplo, los libros de autoayuda que venden millones de ejemplares en el mundo. Entonces es un fenómeno muy cotidiano porque es lo que la gente utiliza para orientar sus vidas. Y si nos damos cuenta que la gente orienta sus vidas por los libros de autoayuda, pues hace falta también un interés por parte de la filosofía por comprender este fenómeno y por orientar a la gente en sus vidas cotidianas. Había algo ahí de, no sé, por lo menos me quedó como esta idea, Marce, de bueno, se destruye como una máxima piola, ¿no? De un mundo piola, que es que, bueno, que si nos reímos uno es más feliz o muestra como cierta alegría. La alegría tiene muy buena prensa, decimos por acá, que es como que está muy bien visto. Y de última se pierde también el contexto, ¿no? Puede perderse como el contexto. Y si uno tiene se ríe más, tiene una vida más saludable, hay como aquello de los tips que van apareciendo, ¿no? Y uno puede reconocer con la autoayuda, como dice Juan Carlos, y que bueno, y que cómo no estudiar este fenómeno que a veces que en realidad nos parece como disociado, o por lo menos no es algo que uno prontamente pueda unirlos, ¿no? Esta cuestión de qué tiene que hacer la filosofía con estos temas. Y atenta contra la idea defendida por el filósofo Palito Ortega en su momento, la felicidad jajajaja. Y en este sentido, que vos tirás arriba de la mesa, atentar contra la idea de que no podemos reír, que cuando si te reís está bien. La otra vez leí que había una polémica entre Jerry Seinfeld, el tipo del stand-up de Estados Unidos que llevó una comedia adelante como por 10 años, contra otro del stand-up que no me acuerdo el nombre, donde Seinfeld decía que mientras haga reír, funciona, no importa qué. Y de algún modo es esta máxima también que se está tirando abajo, que tiene que ver con, bueno, de qué nos reímos, de quién nos reímos, en qué situaciones nos reímos. Porque también de esa forma, y no necesitamos mirar la tele o ese tipo de cosas, sino que si vamos a nuestra infancia, a las situaciones escolares, también nos podemos dar cuenta con nuestro propio recuerdo
que a través de la risa podemos hacer daño. Es decir, a través del humor se puede hacer daño, y la aproximación ética que hace Juan Carlos a ese respecto tiene que ver con que, bueno, es una situación que la podemos analizar y podemos profundizar y podemos reflexionar sobre ello, que no es otra cosa que lo que hace la filosofía. Me parece que es interesantísima esta propuesta. Está claro que nosotros la defendemos en el sentido de sacar a la filosofía del altillo en la cual la puso Platón, como la contemplación de esas verdades eternas, inmutables y perfectas, para lo cual había que ser parte de una élite. Y que eso de algún modo es ciertamente peligroso, porque entiendo, te diría, que poner a la filosofía en ese plano hace mucho más fácil la propuesta de, bueno, la filosofía no sirve para nada, ¿no? O en realidad le sirve a unos pocos que quieren dedicarse. Qué suerte que lo dijiste, Marce. Claro. Que le sirve... Hace 2 años estamos haciendo este programa. Y bueno, no sirve para nada, digámoslo. Ya lo pero sabíamos, bueno, el problema no tiene una utilidad inmediata, pero sí defendemos que más allá de las verdades platónicas que pueden ponerse en juego y que está muy bien, la filosofía puede tener una función o una aproximación para poder reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana, con la práctica de todos los días. Y una de las preguntas en nuestra práctica es: ¿qué lees? Dime lo que lees y te diré quién eres, Pujol. ¿Ah, sí? Sí, claro, ¿no? Y leemos mucha autoayuda, dice Juan Carlos. Dice que leemos mucha autoayuda basado básicamente en los rankings literarios, la cantidad de libros que se leen al respecto. Y por eso es que le pusimos este nombre al programa de hoy. Autoayuda a la filosofía. Me quedé pensando en si... Porque claro, está bien, también debe estar estudiado. Pero claro, no es para hacer alarde de una cierta ignorancia, sino estoy pensando que también los productos editoriales, está bien, tienen un correlato con la compra, claramente, si no, no sería. Sin duda. Claro, que hay mucho de editado sobre autoayuda, pero también hay como a mí me da la sensación de que hay como unas ciertas oleadas de que están acompañados con cuestiones más de mercado. Sí, claro. Y de moda. De moda, claro. Y bueno, y parece que uno pudiera hacerlo todo por sí mismo, digamos, de alguna manera, ¿no? Como que está todo el poder concentrado en uno, entonces uno no se compra más o menos, esto es diciéndolo de forma muy, muy sencilla y muy rápida, pero uno se compra más o menos alguna cosa, en este caso podría haber sido un electrodoméstico, no lo es un libro de este tipo, y uno ya tendría resuelto más o menos casi un montón de problemas que tenía hasta el momento en que abrió la tapa del libro. Casi es una burla lo que estoy diciendo, pero no lo es. Si uno entiende cómo se vende ese propio libro, de hecho. No lo es porque, de hecho, va a salir ahora antes de la fiesta, seguramente, al mercado, el libro Resuelva todos sus problemas con el filósofo ignorante. Que estará... ¿Cómo está? ¿Eso está en imprenta? Está en imprenta. Lo estamos por llevar adelante. Usted lo lee y ya está. No precisa hacer más nada. Ahora... ¿sabes quién reflexiona también sobre la autoayuda en un sentido mucho más local y no desde Valencia como Juan Carlos? Ni idea. Un señor que a mí me cae muy bien. Y que en este caso... Si a vos te cae bien, a mí también. En este caso no lo hace a través de una canción específicamente, aunque él es músico. ¿Sí? Pero veamos, antes de ir a la tanda, qué tiene para decir Leo Maslía de la autoayuda. En una época la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar, la gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo. ¿Verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita.
Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Pero yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Nada, no sean tímidos, aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Le voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene 4 es, la tercera la pueden alargar un poco. Pueden decir soy una excelente persona, o si no la N que después, soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero de todas maneras esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero me basurió. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante. Les pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo en mayor o menor grado me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, Se están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto. Porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo repetirlo en voz alta porque si no el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el kit del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, les digo la frase. Voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y les va a salir mucho mejor, ¿no? El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.